Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hoy vamos a compartir esta palabra bajo el tema: tú puedes ganar la batalla en tu mente. La Biblia dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Todos nosotros nos desenvolvemos según lo que pensamos, según lo que esté en nuestra mente. Así, de esa manera nosotros vamos a actuar. Y la Biblia aquí nos hace ver que tal cual es la forma como piensa la persona, así esa persona va a actuar. Por eso qué bueno es y qué importante es que cada uno de nosotros renovemos nuestra mente conforme a la palabra de Dios, ya que en la palabra de Dios vamos a encontrar sabiduría. En la palabra de Dios vamos a encontrar consejos de Dios para que nosotros podamos desenvolvernos de la manera correcta en esta vida. Todos nosotros vamos transitando por esta vida, pero qué importante es que nosotros podamos actuar de la manera conveniente, de la manera correcta para nuestro beneficio. Han habido personas que su manera de pensar los ha llevado al fracaso. Hay personas que su manera de pensar los tiene en los vicios. Hay personas que su manera de pensar los tiene ahí en el limbo, o sea, en un callejón sin salida, por su manera de pensar, porque la Biblia no se puede equivocar. Pero qué bonito es que nosotros podamos establecer en nuestra mente pensamientos correctos, pensamientos que nos beneficien, porque como la persona piensa, así va a caminar, así va a actuar. Se requiere de esfuerzo, porque esto es de establecer patrones que no están en nuestra vida y quitar esos patrones viejos que no nos traen ningún buen resultado. Cuando nosotros comenzamos a establecer el consejo de la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a ver grandes resultados. Vamos a ver cómo puertas se nos abren. Vamos a ver cómo las cosas son diferentes en todas las áreas de nuestra vida, en el área familiar, en el área laboral, en el área social. Todo será diferente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos establecido en nuestra mente los consejos de la palabra de Dios que nos van a orientar, nos van a guiar por las sendas donde nosotros tenemos que caminar. Por eso es importante que cada uno de nosotros haga un análisis de nuestros pensamientos. Es importante que usted analice cuál es su manera de pensar y si esa manera de pensar lo está llevando al fracaso o lo está llevando a la victoria. Nosotros debemos de hacer un análisis de nuestros pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos están entrando en nuestra mente? ¿Cuál es la manera de pensar de cada uno de nosotros? El tema se llama: tú puedes ganar la batalla en tu mente. ¿Dónde se dan las batallas? Vamos a poner un ejemplo. Una persona tiene un problema. Y esa persona, ¿dónde se da todo? Aquí en la mente. Y hay un desgaste mental de tal manera que la persona le da un dolor de cabeza de tanto pensar en aquel problema. Pero qué bonito dice la Biblia que nosotros echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Qué bonita es la palabra de Dios. Y cuando nosotros recibimos ese consejo de la palabra de Dios, vamos a superar esos problemas, esas dificultades con tanta facilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el respaldo de Dios, porque Dios va a confirmar su palabra. Dios va a apoyar esa palabra que nos ha dado en nosotros cuando nosotros comenzamos a establecer los consejos de Dios en nuestro corazón. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es tal como Dios la dio. Y esa palabra, cuando nosotros comenzamos a atesorarla en nuestros corazones, entonces la manera de pensar va a ser muy diferente. En su vida van a haber visiones, proyectos, grandes metas, propósitos. ¿Por qué? Porque Dios comienza a cambiar nuestra manera de pensar. Porque Dios comienza a hacernos ver que miremos las cosas como se deben de ver. Es necesario que usted haga un análisis. ¿Cuáles son los pensamientos que están gobernando su mente, que están gobernando su corazón? La Biblia dice, Dios dice en su palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De qué vamos a guardar nuestro corazón? De que no entren cosas que dañen nuestra vida. Que no entren cosas a nuestro corazón que no sirvan para nada, que no sean beneficiosos. Y es por eso que es necesario de renovar esa manera de pensar. Si usted, su forma de pensar lo está llevando al fracaso, lo está llevando a la derrota, porque hay pensamientos tan fuertes a veces en la mente de las personas que esas personas no pueden vivir tranquilas, en paz. Y no son pensamientos de beneficio, sino son pensamientos de fracaso. ¿Cuántas personas que el pasado ha sido muy difícil para ellos, y esos pensamientos del pasado los siguen teniendo en la derrota? Los siguen manteniendo a ellos en el fracaso. ¿Por qué? Porque ellos no han renovado su manera de pensar. No han renovado su manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona renueva su mente, cuando la persona establece principios de la palabra de Dios en su vida, entonces todo va a ser de bendición. Dios dijo una palabra bien interesante para Josué. Dios sabía el proyecto, todo lo que él iba a llevar a cabo. Cuando él llama a Josué, porque ya Moisés había muerto, y le dice Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, pero para Josué mantener esa palabra que Dios le había dado, mantenerse en fe, Dios le dijo además que tenía que meditar en todos los libros de la ley para que hiciese conforme a lo que estaba escrito. Y le dice Dios que lo hiciera de día y de noche. ¿Para qué? Para que el consejo de la palabra de Dios se mantuviera vivo, latente en el corazón de Josué, y que cuando enfrentara las adversidades, su mente no fuera combatida por lo negativo,
que su mente no se apoderase un pensamiento de derrota. Entonces Dios le dice que de día y de noche meditara en el libro de la ley para que hiciera conforme a lo que estaba escrito. O sea que el consejo de la palabra de Dios nos orienta qué es lo que nosotros vamos a hacer y el rumbo que vamos a llevar, la dirección donde vamos. Yo le hago una interrogante a usted que me está viendo. ¿Cuáles son los pensamientos que gobiernan su mente? ¿Qué tipo de pensamientos usted ha permitido que estén dominando su mente? Porque además de todo eso, nosotros somos los que decidimos qué es lo que permitimos que entre a nuestra vida. Tenemos esa decisión. Entonces, usted ya hizo un análisis de los pensamientos que están gobernando su mente y para dónde usted va. Qué bueno es detenerse un momento en la vida y poder ver verdaderamente si nuestras acciones, porque primero vienen los pensamientos y después vienen las acciones, si nuestras acciones verdaderamente nos están llevando a donde todos nosotros deseamos llegar, a la bendición. Pero es necesario que usted haga un análisis de los pensamientos que están gobernando su mente, porque si usted deja de entrar cualquier pensamiento a su mente, lo que va a suceder es que va a afectar su vida, su relación familiar, su relación en la sociedad, su carácter se va a destruir. No va a ser aquella persona que todo el mundo la admira. ¿Por qué? Porque está dejando que cualquier pensamiento gobierne su mente. Es importantísimo que nos demos cuenta que tal como pensamos, así somos. Por eso es necesario, es importante que nosotros sepamos cuáles son los tipos de pensamientos que vamos a permitir que gobiernen nuestra mente. Recuerde, la mente se alimenta de pensamientos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de dejar o permitir pensamientos edificativos, pensamientos de victoria, pensamientos que verdaderamente nos lleven hacia arriba, pensamientos que nos permitan mirar verdaderamente la victoria, la bendición que hay en nosotros. ¿Cuántas personas que son optimistas? Personas que a los problemas siempre le miran solución, que a las adversidades siempre le miran victoria, le miran una salida, porque son personas optimistas. Ellos piensan siempre que ellos van a salir adelante. Pero la persona pesimista es una persona que siempre piensa que está acabado, que está derrotado, que está destruido, que no puede levantarse, que no puede salir de ahí. Esa persona pesimista no puede lograr nada porque con facilidad se rinde por el tipo de pensamiento que está en su mente. La forma que ella piensa, y esa forma que es de pensar es la que le tiene a esa persona ahí pesimista, en el fracaso. Pero la persona optimista, esa persona sabe cómo actúa, esa persona tiene una forma de actuar muy diferente, la persona optimista a la persona pesimista. ¿Por qué? Porque esa persona no permite pensamientos inútiles, pensamientos inservibles que gobiernen su mente. Porque aprenda esto, Dios nos dice en su palabra, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Le voy a invitar a que establezca principios bíblicos en su vida,
que establezca la palabra de Dios en su corazón y va a ver cómo las cosas van a cambiar en usted. Usted va a ver que todo va a ser diferente porque su mente se va a alimentar de la palabra de Dios. La palabra de Dios será que alimente su mente. Su mente no se va a alimentar de pensamientos inútiles, de pensamientos inservibles que vienen de una fuente que no es de provecho. Pero cuando los pensamientos vienen de una fuente que es Dios, la palabra de Dios, se vuelve de beneficio para nosotros la forma como pensamos, porque así actuaremos, así haremos las cosas. Recuerde, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.